escuchan? Sí, Sí, profe. Mil disculpas. Ni siquiera se me reinició, se me hizo un pantallazo azul y algo le pasó a la computadora. Eh, ok, listo. Si quiere, si se está grabando, sí, continuamos, disculpen. Continuamos. ¿Me sí, no escuchan? sé si había alguna otra pregunta o... Ok, sí, correcto, estábamos en las preguntas, disculpen. Sí, Sí, ¿alguna otra pregunta de los compañeros? Ok, entonces yo tengo una pregunta. claro. Viendo los dos tipos de robots, ¿en qué momento debería decidir uno utilizar uno y en qué momento utilizar el otro? ¿Qué debería ser un punto de decisión? O sea, una herramienta de decisión para saber cuál de los dos debe escogerse. Bueno, yo diría primero, bueno, obviamente depende del tipo de la tarea que se esté haciendo, pero o sea, yo diría que un robot colaborativo en caso de que yo no pueda automatizar el proceso completamente, es decir, que yo requiera de una persona ahí, pase lo que pase, o sea, que yo diga, es que esta tarea no la puede hacer solamente un robot porque se puede, no sé, se puede jalar una torta en cualquier momento, algo que sea muy delicado y que ocupe la supervisión de una persona. Si es algo que yo sé que es un ensamble de piezas que ya los robots lo pueden hacer bien, y nada más pongo un robot industrial a hacerlo y listo. Yo diría, Perfecto. Esa es una de las opciones para tomar decisión, ¿correcto? Ver, digamos, la delicadez del proceso. Eh, no todo es automatizable y digamos, las personas todavía tienen una alta capacidad para hacer cierto tipo de tareas que al final son, como les digo, más caras hacerlas con un robot. Teóricamente todo se puede automatizar con robots industriales, sin embargo, no todo es económicamente viable. Entonces, existen, por ejemplo, tareas que los humanos hacen mejor que los robots. Entonces, sí, esa es una de las opciones de toma de decisión. La otra también es, digamos, el tema de repetición, que habíamos hablado. Si hay que estar repitiendo la tarea miles y miles y miles de veces, los costos humanos de tener una persona ahí haciendo lo mismo son más bajos hacerlo simplemente con un robot. Ok. Eh, entonces vamos a... Perfecto. ¿Alguna otra pregunta a los compañeros? Ok, entonces vamos a ver rápidamente dos videos cortitos como para cerrar ese tema y pasarnos a lo que sigue. Profe, perdón, Sí, claro. yo creo que después de que se desconectó se escucha como un poco más bajo. Sí, ok, puede ser, sí. Ha estado teniendo ese problema. Sí, gracias por decirme. Ujú. Sí, de hecho se le bajó el micrófono. Ahí se me oye mejor. Sí, Ok, sí, es que cuando por default se pone un poquito más bajo. Ok, listo. Entonces, les voy a poner dos videos. Vamos a la misma dinámica. Los voy a poner en el chat. Lo van viendo en paralelo y yo también lo voy viendo para verlos como juntos, pero cada quien en su computadora. Ok, entonces el primer video es un video de ejemplificación, digamos, de robot industrial. No, eh, no nos interesa tanto, digamos, la aplicación como tal, nos interesa ver, tratar de enfocarnos o sea, en los robots como tal, qué están haciendo y eh, qué aplicaciones utilizan. Entonces, váyanlo viendo en paralelo conmigo y lo comentamos cuando termine.
Ok, perfecto. ¿Cómo le fue? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí. Sí, profe. Ok, pues Supongo bien. que esa es una de las tareas como que se piensa automáticamente en utilizar un robot, digamos, Ujú. en lugar de dejarlo como a cargo de los humanos, como para transportar esas, como las estructuras, digamos, del carro de un lugar a otro. Correcto. Inclusive vean, vean algo que es también una de las funciones que tiene un robot industrial, sobre todo. Eh, Usted dice dejarle esa tarea a un robot en lugar de un humano. Un humano puede hacer eso. O sea, una persona podría levantar esa estructura de automóvil completa y pasarla. Y no tendrían que trabajar como antes, que era una línea de ensamble y iban montando las piezas sobre una banda poco a poco, supongo. Correcto. O tendría que haber, digamos, un grupo de personas. Tendrían que haber 10, 12 personas, todas levantando el automóvil, todas pasándolo, todos bajándolo. Y las probabilidades, digamos, de riesgo en el trabajo serían muchísimo más altas. Entonces, no solamente los robots a veces son funcionales para tareas que no son, digamos, que son repetitivas, sino existen, digamos, capacidades sobrehumanas, capacidades, digamos, de peso, de distancia, de velocidad, que usted mismo lo comentaba, y la compañera, acerca de cosas que el humano simplemente no puede hacer. Entonces, digamos, tenemos un rango más alto de, digamos, de opciones para poder trabajar con eso. ¿Está claro? Ok. Y después, para el colaborativo, vamos a ver este otro video. Igual les voy a mandar el link. Este es más que todo como un video, es un video, digamos, demostrativo, como tipo anuncio, pero más que todo porque es un robot que salió hace muy poco tiempo. Salió hace 3 meses aproximadamente. Esta empresa, Boston Dynamics, lo puso como a preventa y se está empezando a utilizar en escenarios de construcción y en escenarios, digamos, de la parte, digamos, de manipulación de productos y de movimiento, pero en zonas donde hay muchísimas cosas. Entonces vaya viéndolo y yo lo voy a ir viendo en paralelo. ¿Está bien? Ok, ¿lo vieron? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué les parece?
ese es más que todo en el rango de colaborativo, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, ya había visto algunos videos hace unos años de cuando se estaban desarrollando estos y que incluso hasta podían levantarse solos. O sea, digamos que si se caían o algo así. Ahorita estaba tratando de buscar por qué es que todos los robots que he visto, digamos que son como de ese tipo, Ujú, tienen como las rodillas al revés, por decirlo así. ujú. Pero no entendí muy bien todavía. Sí, eso depende, digamos, de cómo se esté programando la parte de movilidad. Ahora, desde el punto de vista de colaborativo, vea que este, digamos, es como como un mixto, porque normalmente un robot colaborativo son como los que presentamos, que son fijos, digamos, que es un brazo robótico o tiene, por ejemplo, una cara y tiene brazos robóticos duales, ¿verdad? Dobles, donde en ese caso, digamos, está haciendo manipulación. Aquí estamos haciendo como un mix. Esto es como el caso, digamos, de un robot móvil que tiene llantas y es como un carro, pero con patas. Entonces, digamos, esto es una de los desarrollos que está haciendo esta empresa. De hecho, muchos de los videos que están en internet de eso, de robots que se caen y se ponen de pie o brincan obstáculos y demás, son de esta empresa que se llama Boston Dynamics. Ellos, vamos, hasta hace, tienen 8 o 10 años de existir. Hasta este año sacaron un producto, que es este robot que se llama Spot. Y lo están, digamos, empezando a utilizar para eso, para escenarios de construcción, para, digamos, donde hay una zona de construcción y ellos ocupan, digamos, movilidad dentro del espacio, pero no hay camino, no hay acera, no hay, sino que más bien hay obstáculos. Entonces, parte de lo que se desarrolla. ¿Algún comentario ahí adicional con eso? Ok, perfecto. Listo, entonces estamos con esos temas. Pues vamos a hacer una pausa pequeña, 5 minutos, ¿está bien? Para estirar las piernas, levantarnos, tomarnos un vaso de agua, ir al baño y ya continuamos a las 8:05, ¿les parece? Para continuar con lo que sigue. Ok. ¿Listo? Ok, Perfecto, profe. perfecto, ya nos vemos.
Ok, listo. Les dije 8 y 5, pero yo creo que estamos todos, ¿verdad? Continuamos para no desaprovechar, porque sí hay bastante que hacer. Bueno, dando un minuto para ver la presentación. Listo, continuamos. Alguien que me confirme que me oyen. ¿Que me oyen, sí? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Ok, entonces, el tema de robots es un tema que vamos a retomar, digamos, y es parte de las herramientas que nos permite usar, digamos, un sistema automatizado. Ahora va a ser una de los puntos adicionales donde podemos hacer manipulación. Vean que inclusive dentro de esta misma imagen que yo tengo de fondo, existen algunos tipos de robots, ¿verdad? Como existen los robots cartesianos, por ejemplo, que hay uno que tiene movimiento en un eje, en dos ejes, de hecho, X y Y. Aquí también hay otro. Este no tiene robot colaborativo, pero sí existen estaciones donde hay robots colaborativos. Entonces, eso como para cerrar ese tema. Ok, entonces ahora vamos a ver un tema nuevo, que es el tema de hornos. Dentro de toda la parte de producción industrial, los hornos son pues, muy importantes. Se utilizan para una gran cantidad de aplicaciones. No solamente producción alimenticia, que es una de las opciones, también para producción de piezas que ocupan horneado, ¿verdad? Piezas de barro, piezas de cerámica, también, digamos, productos de metal que ocupan altas temperaturas. Entonces, los hornos son una de las variables que tenemos que conocer. Entonces, existen eh, tres medios de producción, digamos, de calor, digamos, de cocción como tal, para un horno, ya sea por conducción, por convección o por radiación. Eh, Ahí es un ejemplo, espero que no les dé hambre tan temprano en la mañana, pero es un ejemplo, digamos, de qué es conducción y qué es radiación. Existen diferentes tipos de hornos, están los hornos residenciales, claramente, que esos sí pues, los conocemos un poco más, pero aquí vamos a hablar de hornos industriales. Un horno industrial es como una combinación, tiene la forma de una línea de producción, pero a la misma vez es una herramienta de cocción. Entonces,
una línea, digamos, vertical, donde tenemos una cierta cantidad de partes de diferentes temperaturas y vamos a estar midiendo diferentes variables. Entonces ven que, por ejemplo, tengo un punto de entrada, tengo un movimiento del producto y en este caso lo que voy a tener son sensores de temperatura, sensores de humedad. También puedo tener sensores de otros gases, por ejemplo, sensores de oxígeno. Para cierto tipo de cocción puede ser importante tener diferentes tipos de, eh, digamos, de mediciones y motores, digamos, que te van a ir moviendo la línea de lado a lado. En este caso, este tipo de horno se llama horno de túnel, que, digamos, se utiliza mucho para la producción, digamos, de alimentos, galletas, pan, todo ese tipo de productos, digamos, se utilizan hornos llamados de túnel. Y vean que aquí vemos algunos componentes que nos interesan como anotar. Por ejemplo, tenemos un PLC. Creo que hemos hablado por encima de qué es un PLC. Entonces, ¿qué es un PLC? Digamos, ¿qué componente que estamos utilizando ahora sería como el equivalente de ese controlador? El Arduino. Correcto, el Arduino, ¿verdad? Entonces, ven que en ese caso, el Arduino es el equivalente de este PLC. ¿Por qué? Porque tiene cables de salidas, de control, y puede también tener entradas. Ahora, aquí tenemos una HMI, que una HMI es una Human Machine Interface, o sea, es una pantalla de control y de información. Entonces, lo mismo, ¿cuál sería el equivalente que hemos estado trabajando? Que sería la equivalente en Arduino del HMI. Una LCD, una Correcto, pantalla LCD. exactamente. La LCD sería esa pantalla que me permite tener información y digamos que un HMI tiene combinadas dos cosas. La LCD solamente me da información, pero yo puedo utilizar botoneras, ¿verdad? Botones como los que hicimos hace unos días con los LEDs, para meter información. Entonces, un HMI es esas dos cosas combinadas. Un HMI normalmente tiene información, pero me permite también manipular y cambiar valores. Después vamos a tener una presentación un poco más detallada de la parte de HMI. Y ven que aquí hay como cabezas de grupos ya de control. Entonces yo tengo como agrupados, digamos, varios sensores que llegan a un solo lugar y después me mandan información para atrás. Entonces, eso aquí no lo hemos visto. Nosotros tenemos todo conectado directamente. ¿Okay? Eso también lo vimos un poquito, ¿verdad? Que sobre todo en el sensor de humedad, ¿se acuerdan? O temperatura, no recuerdo. Que vean que la comunicación que estamos utilizando es Ethernet, o sea, es una comunicación como de Internet, por la nube. Eso va a ser cada vez más común y es la tendencia, de hecho. ¿Okay? Entonces, las etapas como tal del horno, ¿verdad? Tiene precalentamiento, cocido y dorado. Entonces, eso es pensando más que todo en productos alimenticios. Ahora, los hornos también tienen diferentes tipos de fuentes de alimentación. Una de las más comunes es la fuente eléctrica. Entonces, un horno residencial, digamos, de casa, eh, tiene esto, tiene una resistencia internamente. Algunos de nosotros la hemos visto, que uno prende el horno y es una tira, ¿verdad? Una tira que se pone roja, que es la resistencia, al final de cuentas es la que está emitiendo el calor para con la cocción. Sin embargo, existen otros tipos de hornos. También se pueden tener hornos de gas, donde lo que yo tengo es una serie de tuberías, una alimentación de gas, y ese gas al quemarse es el que genera el calor. Entonces pueden haber de diferentes tipos de alimentación. Están los hornos de leña, que siguen siendo utilizados todavía para cierto tipo de productos, para cocción de piezas de barro o para cosas un poco más artesanales, también para cocción de alimentos, pero es una de las opciones, digamos, de fuentes de energía. Eh, También existen hornos solares, donde yo lo que tengo es simplemente una estructura de reflexión que me concentra los rayos de la luz del sol en un punto específico y con eso hago una aplicación de cocción de algún producto. ¿Okay? Entonces ven que aquí lo que tengo es simplemente una colina, un montón de espejos, donde todos llevan la luz a un punto específico y ahí es donde yo tengo concentración de la luz para hacer la cocción de lo que yo quiero.
También están los hornos de fundición de metales, que son hornos que funden algún tipo de metal para generar piezas o generar, digamos, producto bruto para ya después utilizarlo en algún tipo de producción industrial. Ok, pues vamos a ver ese video. No me interesa tanto que lo vean ustedes. No, ya me estoy viendo, mira, qué interesante. Bueno, ahora ubicamos. Existen unos específicos que lo que hacen es tratar metales. Hay muchos procesos de tratamiento de metales en los que yo aumento la temperatura para darle ciertas características a los metales. Entonces hay hornos específicos para eso. Y también existen hornos en la parte industrial para la parte de secado de pintura. Yo tengo piezas de metal. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica se da mucho para el tema automotriz. Eh, entonces yo tengo piezas de metal que ocupo pintar y lo utilizo con hornos de secado. Entonces pongo la pieza a la pintura, lo meto en un horno y el horno es el que le da el sellado con temperatura. Ok, ese es otro tema interesante. Entonces hasta ahí la parte de hornos. Esto es un tema que tenemos que tomar en cuenta porque es muy común en la parte industrial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? En la parte de hornos. Ok, entonces. Eh, entonces, con respecto a la parte de laboratorio, bueno, vamos a hacer dos temas rápidos de teoría. Hacemos el quiz y después nos pasamos al laboratorio, porque el laboratorio sí es bastante largo y hay bastante que hacer. Entonces, recuerdan esto ya lo vimos la semana pasada. Tenemos el motor, en este caso un servomotor, y estábamos utilizando la frecuencia o el ancho de pulso de salida del motor, perdón, del Arduino, para indicarle al servomotor cómo angularse, o sea, qué posición ponerse. Ahora, también tenemos otra forma de control de motores, y es lo que vamos a ver ahora, que es con motores no de posición, sino motores de empuje. Simplemente un motor que lo que hace es que gira y no deja de parar, o sea, no deja de girar, nada más empuja y empuja y empuja. Como el motor que tenía, por ejemplo, una banda transportadora, que es un motor que nada más está empujando la banda constantemente y a mí no me interesa tanto, digamos, tener una posición específica, sino simplemente un empuje con una velocidad. Y eso es la parte importante, con una velocidad. Yo a la banda dependiendo de la aplicación, yo, por ejemplo, una banda, tengo que tener la capacidad de modificarle la velocidad de movimiento, o detenerla, o acelerarla más, o llevarla más despacio, dependiendo del proceso. Entonces, también eso es parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, para eso, vamos a usar un componente nuevo, que es el transistor. El diodo, que ya lo habíamos visto, y vamos a usar el transistor. Entonces, en este caso, vamos a usar como una combinación. Vamos a utilizar una combinación de el pin 9 o un pin de salida. Vamos a utilizar el transistor como un tipo de switch, digamos, un tipo digamos, de interruptor de la potencia. Y vamos a utilizar el motor, el diodo, para evitar que la corriente se devuelva. Y vamos a utilizar el motor como empuje. Entonces, esto es como un ejemplo básico de lo que vamos a hacer en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, el otro tipo de motor que vamos a utilizar. Motor para posición, que sería el servomotor, y el motor de empuje sería el motor de corriente directa, en este caso, porque estamos utilizando corriente directa en el Arduino, pero vamos a variarle la velocidad. Eso es lo que queremos hacer. ¿Está claro? Sí, profe. La velocidad del motor se varía a través del transistor. Correcto. Aquí lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar un pulso similar a este en este pin. Ahí lo vamos a ver ahorita en el laboratorio. En este pin. Entonces, este pin, al final de cuentas, lo que va a hacer es que va a permitir que pase menos o más corriente y eso va a variar la velocidad del motor. Eso es lo que vamos a hacer. Ahorita lo vemos. Ahorita les paso el documento. Ok. Entonces, vayan entrando a mediación.
para el quiz. Por favor, me vayan confirmando que todo el mundo entró, o que ya puedo entrar. Ahorita no está abierto, yo lo tengo, vamos, oculto. Ya casi lo abro. Ya logré meterme a mediación. No aparece de nada, ¿verdad? Digamos, aparte de la carta al estudiante. Sí, correcto. En este momento solo está la descripción del curso, la carta del estudiante y ya nada más. Entonces, por favor, vayan confirmándome los demás que están entrando. Que Yo pudieron- también, profe. Yo también. También. Ok. Ok, entonces, si actualizan, ya les debería salir la semana, esta semana, les debería salir la semana del 11 al 17. Ya activa, sin nada, pero activa. Pues confírmeme eso. Si los que ya se metieron nada más lo refrescan. ¿Sí? A mí me sale, digamos, me sale como todas las fechas en realidad, pero me sale como marcado en azul la del 18 al 24. Sí, a mí me sale igual. Ok, perfecto, pero entonces decirles ya les sale, ya veían de todos modos la del 11 al 17, solo que estábamos oculto el contenido del tema. A ver. Ok, entonces vamos a ver. Ok, entonces ahora sí, en la semana del 11 al 17 les debería de salir una línea que dice quiz 1. Entonces, por favor, traten de revisar. Sí, Vale. profe. ¿Sí le sale? Ok, entonces está para que se habilite a las 8:25. Y tienen 20 minutos, que es más que suficiente, no es tan largo. Ok. Tiene 6 preguntas. Ok, todo el mundo está ahí, sí. Por favor, si alguien no puede verlo, no puede abrirlo, me dice. Profe, es un solo intento. Es que veo que dice calificación más alta. Ujú. Es un solo intento, calificación más alta. Híjole, mano, eso no sé. Sí, es un intento, pero son de marcar, pues no es. O sea, pregunta, marcan la opción la respuesta correcta, le dan siguiente y son 7 preguntas.
Ok, traten de abrirlo. A ver si ya les habilita. Sí, profe, ya. Ok, listo. Entonces vean que son preguntas de escogencia, mayoritariamente. Son 6 preguntas, me parece. También fácil. Todo el mundo lo pudo abrir, ¿sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vayan contestando si alguien tiene problemas. La pregunta. Ok, si alguien termina, me dice. Les puse 20 minutos como para poner un tiempo, pero deberían durar 5 minutos. No está tan difícil, es simplemente saben o no saben. ¿Saben? Cualquier cosa me preguntan, si tienen dudas o algo. Ya yo terminé, profe. Ok, listo, perfecto. Me van Yo avisando. Me van avisando, es lo que les digo. Estaba para 5 minutitos. Ok, si van terminando, si
Si quiere van a los que van terminando o si quiere van abriendo el simulador de Arduino para irnos pasando lo que sí. ¿Cómo le va a los demás? Tenemos dos que han terminado ahora. ¿Quién falta? Los demás, ¿cuánto les falta? Pues ya terminé, profe. Ok, tú más bien al revés. ¿Alguien falta de terminar? Yo ya casi termino, profe. Perfecto, listo. Entonces, dame una chance.
Ok, ¿cómo les va? Profe, son, o sea, para la práctica. Si quiere, Eso. espere, ya casi hablamos de la práctica para no hacer mezcolanza, que los compañeros Ok, ok. terminen el quiz para no empezar a hablarles encima de él, para no hacerlos en enredo. Démosle chance, ya falta poquito para que terminen, me imagino. Ok. Yo creo que ya terminaron todos, ¿verdad? Pareciera que sí. Ok, listo, ya todo el mundo terminó. Sí, profe. Perfecto. Eh, ok, vamos a leer la práctica. Si quieren empiezan a trabajar y hacemos un receso pequeño. El que se quiere seguir trabajando trabaja y el que quiere tomar el receso lo toma. Pero vamos a leer el documento para que todo el mundo lo entienda. ¿Quién iba a Profe, preguntar? perdón, ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Quién era usted, Andrés? Diga. era el otro Andrés, pero yo le quería preguntar que si la práctica está en Classroom o en mediación La, de a la puse, partir sí, de... la puse en Classroom porque hemos estado poniendo la información ahí, pues quiero seguir usándolo. Ok, Por el perfecto. momento mediación lo vamos a utilizar para eso, para evaluaciones, para poder, digamos, que sea más, ya está montada, vamos, en Classroom hacer evaluaciones es un poco más complicado. Está en un Classroom, entonces el documento es un documento PDF que tiene la explicación. Pero igual Ok, Profe, vamos a leerlo. pregunta. ¿Sí? ¿Los laboratorios se empiezan a evaluar a partir de este o todos los que hemos venido haciendo también? No lo he definido porque tengo que definirlo con la cátedra. Digamos, ya este sí se va a evaluar. Yo igual tengo la información para atrás histórica de todos los que ustedes me han mandado, pero eso sí no está definido, digamos, con la cátedra. La cátedra no ha definido si ya se puede evaluar. Lo que no está definido es si yo puedo tomar para atrás lo que se hizo. Eso no lo he hablado con ellos. Entonces yo Ok. tampoco lo tengo muy claro. Igual, como les digo, todos lo hicieron, o sea, los laboratorios para atrás todos estaban prácticamente. Entonces, no, si fuera el caso que se evalúan y los tomamos para atrás, sería bueno porque hay más laboratorios, digamos, con más nota, más distribuida, pero Ujú. también, digamos que mayoritariamente todos sí lo tienen hecho. Entonces, no creo que haya problema. Ok, gracias. Perfecto, entonces vamos a leerlo. Como les digo, tomamos un proceso pequeño y después ya empezamos a trabajar full. Sí, concéntrese bastante porque es bastante largo. Por eso quise terminar un poco más temprano, ya que son las 9, tenemos 3 horas para hacerlo. Entonces voy a compartir el documento, ya me imagino que lo tienen ahí, lo pueden estar viendo. Ok, pues vamos a explicarlo. Ok, entonces, el circuito que está ahí mostrado es el circuito, la primera parte del circuito que tienen que armar. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, se los estoy dando en forma de circuito para que empiecen a agarrar, digamos, las capacidades de poder trasladar un circuito a la protoboard. Eso tienen que aprender, tienen que por lo menos entenderlo. ¿Cómo agarrar esto, que es un circuito en diagrama, y trasladarlo? Que eso ya lo decimos más o menos en algunos de los ejercicios anteriores. Entonces, el circuito base es ese. Entonces, lo primero que tienen que hacer es armar ese circuito en la protoboard. Entonces, el rango de velocidad del motor
busquen el motor DC que está en el Tinkercad, debe ser móvil. O sea, el rango de velocidad del motor debe ser no solo 0 y 1700, sino que deben generar un circuito que tenga la capacidad de que yo, modificando el valor de una resistencia variable, entonces yo modifique la velocidad. O sea, la velocidad del motor tiene que bajar y tiene que subir. ¿Ok? Ahora, esto. El motor como tal tiene que estar alimentado con 9 voltios, no con 5, porque 5 es lo que le sale al Arduino. Yo ocupo tener 9 voltios por aparte, de alguna manera. Entonces tienen que buscar la forma de hacerlo. Y conectarlo en la forma que está el circuito indicado. ¿Okay? Tienen que mentalmente trasladar eso y funcionalmente pasar esto al Arduino. ¿Ok? Ahora, van a utilizar un pin, en este caso el pin 9 puse yo, puede ser cualquiera, como pin de control. Entonces, en este caso, el pin 9, que es el pin de salida que controla el motor, tiene que tener un pulso, que aquí dice un pulso PWM, que eso lo hicimos la clase pasada. Lo hicimos, pero para controlar, en ese caso, el servomotor. Pues ahí tienen la referencia al código que hemos utilizado para el servomotor. Entonces, el pin 9 tiene que tener un pulso PWM. Pero ese pulso PWM debe estar controlado por la resistencia variable. Entonces, el pin 0 va a ser de entrada y va a ser manipulado mecánicamente con el potenciómetro. El pin 9, que es el pin de salida, va a tener un pulso, pero ese pulso va a variar dependiendo de la resistencia. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Entonces, la primera parte está buena si usted tiene un potenciómetro donde usted, si lo pone en 0 voltios, el motor se detiene. Y si usted tiene el potenciómetro en toda la resistencia total, que sería en este caso 5 voltios, el motor está a la velocidad máxima, que es 17.000 revoluciones por segundo. Si esa parte está funcional, yo puedo bajarlo a 0 y subirlo a 5 voltios y llega a 17.000, esa parte está buena. Entonces, una duda hasta ahí. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer en la primera parte? Yo tengo dudas con el transistor. ¿Tenemos que usar algún tipo específico o podemos usar cualquiera? Ahí está especificado. Vean que ahí el transistor es un P2N222AG. Ahí dice con nombre y apellido cuál transistor hay que poner. ¿Cómo sabe usted qué tipo de transistor es? Usted busca esa información. Es otra cosa que tienen que aprender a hacer. Hay que empezar a leer los códigos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de una cosa que se llama una hoja de datos? Entonces, con ese nombre, usted busca la hoja de datos. Y en esa hoja de datos dice qué tipo de transistor es. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿está claro lo que hay que hacer en la primera parte? En la primera parte está buena así. El potenciómetro se baja y llega a 0 la velocidad del motor. El potenciómetro se sube y llega a 17.000 la velocidad del motor. Ahora, el potenciómetro alimenta un pin del Arduino y un pin diferente prende, acelera y desacelera el motor. Entonces, esa parte se hace con este circuito de referencia y con el código de referencia también que hicimos la semana pasada para el tema del pulso. Entonces, eso lo tienen que tener ahí de referencia. ¿Todo claro hasta ahí? Si alguien no tiene esa parte clara, no sigo a lo que sigue, porque lo que sigue es sobre eso. Pues dígame si alguien no entendió. Profe, a mí se me confunde lo del pin 0 y el pin 9. Ok. El pin 9 es el pin que va a controlar el motor. O sea, el pin 9 va a ser de salida. Pero el valor que se pone en ese pin 9 va a depender del potenciómetro. El potenciómetro va a estar conectado al pin 0. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho sensores y actuadores? En este caso, un sensor, o sea, una entrada, es el pin 0. Y el pin de salida, que es el que controla el motor, es el pin 9.
Sí, gracias. Ok. Otra vez la misma pregunta. ¿Alguien no tiene claro esto? Para seguir a lo que sigue. Ok, entonces todo el mundo Profe, entendió. Ajá, una dime. última pregunta. Cuando usted dijo que se debía variar, ¿era entre 0 y 9 voltios o los 9 voltios son solo de alimentación? No, correcto. Vean lo que está pasando. El motor tiene que estar alimentado con 9 voltios. O sea, el pin de entrada, perdón, la potencia de entrada del motor es 9 voltios, pero del motor. El Arduino y todos los pines de sensores del Arduino utilizan 5. Entonces ahí tienen que ver cómo calzan las dos cosas. Que eso es muy común. Por eso quiero que lo hagan. Cuando usted tiene un controlador de industria, usted lo alimenta con 24 voltios. Pero cuando usted tiene el motor de potencia, y es un motor trifásico, es 120 y alterno. Entonces usted tiene que tener la capacidad de mezclar esas dos cosas. Entonces el control y el Arduino, y los pines del Arduino, son en 5 voltios. El motor es en 9 voltios. Entonces hay que buscar una forma dentro del simulador, que sí la hay, de obtener 9 voltios. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, otra vez la misma pregunta. Y aquí podemos quedarnos un rato, no se preocupen. Si tienen dudas, prefiero que saquen las dudas. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? A que sea. ¿Ok? Entonces, repito, al final de cuentas vamos a tener un circuito donde el pin 0 es una entrada y está controlado por un potenciómetro. El pin 9 es una salida y está alimentando el transistor. El transistor, con ese circuito, alimenta el motor está con 9 voltios. ¿Y cuál es el funcionamiento? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Cuando yo bajo el potenciómetro a 0, entonces el motor se detiene. Si yo empiezo a subir poco a poco la velocidad, el giro del potenciómetro, la velocidad del motor debería empezar a subir, subir, hasta que cuando llego al total del potenciómetro, debería estar en la velocidad máxima del motor. ¿Y cómo controlo eso? Lo controlo con un pulso PWM, que ahí dice. ¿Sí? Ok, entonces todo el mundo entendió. Igual si ya empiezan a hacer y tienen dudas y demás, lo podemos ir viendo, ¿está bien? Ok. ¿Qué les parece, para no hacer mucho enredo, si hacemos eso nada más, primero? Y no vamos a la segunda parte. Cuando todo el mundo tiene la segunda parte terminada, la primera parte terminada, nos pasamos a la segunda parte. ¿Qué les parece eso mejor? Ok, está bien. Sí, mejor. Para no Sí, mezclar. profe. Terminemos, o sea, empecemos a armar ese circuito. Y cuando tenemos ese funcionando, nos pasamos a la segunda parte. ¿Está claro? Ok, profe. Ahí listo. Entonces empiecen a armar ese. Ahora en el simulador empiecen a armarlo. Busquen la forma de buscar 9 voltios de alguna forma en el simulador. Y cuando lo tengan me avisan. ¿Está bien? Entonces empecemos a trabajar en ese. Yo me voy a quedar aquí disponible. Nada más voy a estar practicando y trabajando yo también en el simulador. Entonces cualquier duda nada más me preguntan. ¿Está bien? Ok, profe.